que trate de tomar rutas alternativas. Ahora sí, estamos con nuestro segundo invitado de hoy porque vamos a analizar ¿qué es lo que está pasando en las elecciones, lo que está pasando en nuestro país vecino, en Perú? Están desde el domingo en elecciones presidenciales, donde la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, está liderando los resultados junto con López Aliaga. Son los dos candidatos que están liderando entonces de esta segunda vuelta que se va a producir dentro de los próximos días, dentro de las próximas semanas. Vamos a conversar a continuación con Gabriel Gaspar, analista internacional y ex embajador, y quien ya además es parte de esta casa, porque cada vez que necesitamos ayuda en asesoría internacional nos comunicamos con el señor Gaspar precisamente para hacer este análisis. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Aquí estamos con un poquito de frío. Sí, Concepción ya está mostrando el otoño. Y queríamos llegó el otoño. Sí, llegó el otoño definitivamente, y queríamos conversar con usted, Gabriel. Las elecciones en Perú siempre son interesantes porque es nuestro país vecino, probablemente es uno de los países con los cuales además tenemos ciertos intercambios, principalmente de personas. La comunidad peruana en nuestro país es bastante importante, y las elecciones además en Perú están marcadas en esta oportunidad por una presencia de 35 candidatos, donde encabezan Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, encabezan la pugna por pasar a segunda vuelta. Todavía no hay mucha claridad de qué es lo que quiénes pasarían, a pesar de que hay una tendencia. Se tuvieron que extender las elecciones, por lo que tengo entendido, un día más por problemas de votos, por problemas también de falta del material para ir a votar. Entonces, y además en un contexto de inestabilidad política, Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. ¿Qué podemos mirar o qué después tenemos que estar atentos en lo que está ocurriendo en la situación peruana en las últimas horas? Bueno, yo diría que el proceso electoral peruano refleja la realidad del país. Es decir, en primer lugar, una gran dispersión de la opinión política. 35 candidatos es algo, digámoslo, anómalo. Pero ahí sí que hay fraccionamiento de partidos. ¿Aló? Ahí sí que hay fraccionamiento. Sí, el problema, diría yo, que en mi hipótesis, Chile va rumbo al Perú, digamos, ¿no? En materia de fraccionamiento de partidos, si es que no corregimos eso. Si no hay una modificación importante del sistema político en nuestro país, vamos a ir para allá, eso está claro. Sí, exactamente, eso debiera indicar la razón y la sensatez, digamos, ¿no? Porque cuando se crean condiciones muy fáciles para crear un partido, ocurren cosas como las que vivimos en Perú. Uh-huh. Pero volviendo a las elecciones peruanas, hoy día sabemos solamente 3 cosas. O sea, uno, que va a haber segunda vuelta, porque los escrutinios todavía no terminan y el organismo electoral, que se llama OMPE, va recién en el 60% del total de votos. Es lo primero. Segundo, las primeras 2 mayorías, está clara la primera, que sería Keiko Fujimori, con alrededor de 17%, esa es la primera mayoría, ¿no? Y la segunda se disputa en un empate técnico, según las diversas mediciones, en la que entran entre 3 y 4 candidatos, que con el 40% restante puede variar bastante. Claro. Entonces, y esto no lo vamos a saber desgraciadamente, probablemente ni hoy ni mañana, se va a demorar, y también es más que probable que dé lugar a ruidos, a toses, a acusaciones, en fin, que ya las hay, en mi opinión, un tanto. La postergación un día en algunas mesas fue por fallas administrativas y que afectó a menos del 0.1%, o sea, alrededor de 50.000 votos, ¿no? Uh-huh. Pero en un universo de 27 millones no podemos decir que es algo mayoritario. Claro, es un porcentaje muy menor, casi marginal, pero de todas formas es importante que se garantice un proceso democrático, y a pesar de que haya alguna situación puntual, es que hay que garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a elecciones que sean también transparentes. Ahí correcto. Hay varios elementos, porque Keiko Fujimori perdón, se me fue un datito, ¿sí? Nomás, ¿no? Por favor. Disculpa que te interrumpa.
Pero los peruanos votaron por presidente, por Senado, que lo reinauguran, Sí. y por Cámara de Diputados. Entonces, sobre todo, lo más importante es la votación del Senado, que ya se ejecutó, pero que todavía no se ha escrutado nacionalmente. Esto es muy importante porque, en mi opinión, y la comparto con muchos analistas, el órgano de poder más importante va a ser el Senado más que el presidente. Después puedo explicar por qué. Ujú. Sí, eso también quería tocar. Pero antes, Keiko Fujimori no es su primera aventura electoral a la presidencia. Es la cuarta. Es la cuarta. También ha pasado en otros escenarios a segunda vuelta. Por un lado, Correcto. Representa a lo que es la tradición Fujimori, o un sector más de la derecha del Plebeya. Perú. ¿Perdón? La derecha plebeya. Exactamente, con algunos tintes populistas también. Sí, correcto. Si pensamos en López Aliaga, una derecha también más conservadora, algunos hablan de que es ultraconservador, incluso representando algunas ideas de la extrema derecha para algunos, y pareciera ser, a pesar de que los otros también representan algunas ideas de centro, pareciera ser que todo indicaría que nuevamente, o podría ocurrir una segunda vuelta con candidatos de derecha en el Perú. Bueno, es en una opción, Ujú. porque, a ver, tú has definido bien, Keiko Fujimori representa a la derecha plebeya y populista, ¿no? Con una bandera que es orden, que vuelve el orden, digo, ¿no? Que es un poco lo que encarnó su padre cuando terminó con la hiperinflación de tiempos de Alan García, con la guerra contra Sendero. Y bueno, pero para eso dio un golpe de Estado. Claro, o sea, no hay que olvidarse. logró controlar la guerrilla, o logró controlar algunos grupos extremistas y terroristas a partir también de una presidencia mucho más autoritaria. Sí, digamos una presidencia absolutamente autoritaria, diría yo, ¿no? De la mano con un jefe de inteligencia que era Vladimiro Montesino, al cual se le cargan todas las leyendas negras, pero en realidad no es el único, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es Keiko. Tú bien describiste a López Aliaga como, en Perú, que son muy buenos para los apodos políticos, le llaman la DBA, sus críticos, digamos, Ya. ¿no? DBA significa derecha bruta y achorada. Ya. Así como, y ellos responden de que al otro lado están los caviares. Los caviares serían aquellos intelectuales, políticos que estudian en Europa, que hablan idioma, que son de izquierda, pero pertenecen a la élite, digamos, ¿no? Entonces, la pelea por el segundo lugar, que está, según las encuestas más serias, está relativamente con un punto de diferencia de margen de error, estaría entre López Aliaga, candidato Jorge Nieto, que es un hombre más bien de centro, si pudiéramos calificarlo así, un intelectual formado en México, que en su juventud fue izquierdista, y una incógnita es hasta dónde pueda crecer Roberto Sánchez, que fue el candidato que esta vez encarna al castillismo, a las fuerzas que apoyaron al expresidente Castillo. De hecho, usa, para empezar, su sombrero característico, ¿no? Sí. Digo esto porque el fuerte de la votación de López Aliaga y de Nieto está en la capital, está en Lima, que es un bastión bastante importante organizado, y entre paréntesis, el que se escruta primero, por razones obvias, igual que las grandes ciudades. Pero el voto de Sánchez es un voto rural de la sierra y de la selva. Del mundo más indígena. Correcto, es el Perú profundo. Y esas actas llegan mucho más tarde. Pongo un ejemplo, para facilitar el sistema de conteo en la zona metropolitana de Lima, habían QRs. Yeah. Todo eso funcionó bien. Pero obviamente en la selva y en la sierra no hay QR, no hay luz, no hay internet. Entonces, es muy difícil, digamos, que el proceso sea de la misma velocidad. Por lo cual muchos analistas ven con prudencia vaticinar quién va en segundo lugar. Y como queda todavía un 40% por escrutar, yo diría que es temprano para definir quién es. conclusiones definitivas. Claro. Ahí también usted señalaba esta
otra elección que se produjo paralelamente, que era el Congreso. Perú vuelve a instalar un Congreso bicameral, vuelve a instalar el Senado, una experiencia del unicameralismo que tal vez no fue tan exitosa. Muchos culpan a esta inestabilidad política, a la fragmentación política, el hecho de que haya sido un Congreso unicameral. La reposición del Senado puede favorecer, puede fortalecer la gobernabilidad, puede finalmente ayudar a disminuir la fragmentación política, o no necesariamente por la presencia de un Senado esto puede ocurrir. Bueno, en teoría sí, pero estamos en América Latina. Entonces, digamos, las razones son las que tú señalas. Todo dejado a una sola cámara era una cosa muy voluble. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué cuadro se está configurando? Que el presidente que salga electo, cualquiera sea, Keiko, López Aliaga, va a ser un presidente que en la primera vuelta va a tener menos del 20%. O sea, un presidente con muy poco apoyo propio. Y por tanto tendrá que negociar, seducir, en fin, lo que corresponda para la segunda vuelta, que es el 7 de junio. Por lo cual es muy probable que el presidente que salga electo tenga una gran mayoría que vota no como su primera opción, sino más bien como mal menor. Como con votos prestados, finalmente. Correcto, es un voto prestado y es el más frágil, que a la primera se pasa al frente. Entonces, y eso se va a ver reflejado también en la composición de la Cámara, porque ahora la Cámara las dos cámaras ya se eligieron. Nada más que no sabemos quiénes llegan porque no está contabilizado nacionalmente. Entonces, el epicentro del poder va a seguir en el Congreso. Y por las prácticas que ha mostrado la clase política, llamémoslo así, peruana, los partidos políticos tienen muy poco fundamento programático, muy poco, muy débil, son de una gran estructura de lealtades personales y clientelares, y por tanto el trasvasije de candidatos de una bancada a otra y de arreglos, que por ejemplo lo que hoy día gobierna en la asamblea esta que ha destituido 3 presidentes, es una alianza que en Chile, para hacer un equivalente, sería entre los republicanos, la UDI y el Frente Amplio. O sea, algo que en principio diría programáticamente no podría existir. Una alianza bastante particular. Digámoslo pragmática para hacer elegantemente. Son las 8:26, estamos conversando con Gabriel Gaspar, ex embajador y analista internacional, respecto al escenario que se enfrenta Perú tras sus elecciones y esta segunda vuelta que va a tener dentro de los próximos días. Gabriel, bajo esta figura y todo el desarrollo que ustedes han conversado y han analizado junto a Lesley, ¿cómo deja a Perú y cómo deja a Chile frente al Perú que podría configurarse? Bueno, yo diría que es una muy buena pregunta, porque el Perú tiene una realidad que tiene bastante elementos comunes con Chile. En primer nombro 3, para no dar lata. La primera es una presencia de la criminalidad organizada en un nivel mucho mayor que el chileno. Pero, digámoslo, 15 años atrás no lo tenía. Entonces esto ha sido progresivamente invadido el nivel de bandas que extorsionan, que es un delito que se conoce poco en Chile todavía. Ojalá no se conozca más. Pero consiste en que las bandas criminales no buscan andar matando gente, lo que buscan es dinero, es tener poder, digamos, ¿no? Para usufructuar de eso. Y, por ejemplo, extorsionan a los microbuseros y les cobran una mordida, como se llama, una coima, para poder circular sin problemas, y si no, los matan. Entonces la cantidad de micreros asesinados ha sido enorme. Lo mismo le ponen cupos a los pequeños vendedores de tiendas en los barrios populares, y si no pagan, le incendian el local. Y generalmente ahí la extorsión entra una entre comillas industria que es bastante más sofisticada que lo que hasta hoy día nosotros tenemos, gracias a Dios. Correcto, por eso muchas veces, y eso
en su momento, cuando la última reencarnación que tuve de subsecretario de Defensa, fue una gran pelea con el Ministerio del Interior para definir cuál es el objetivo de nuestras tropas en los estados de excepción. Porque contar los homicidios siempre, bueno, es parte indispensable de la tarea, pero los homicidios en muchas partes se producen cuando hay zonas de disputa entre bandas, porque se matan por controlar territorio. Pero una vez que una banda controla un territorio y por tanto puede extorsionar a su gusto, bajan los homicidios. Pero eso no significa que mejoró la seguridad o que volvió al Estado de Derecho. Claro, que disminuyó la criminalidad finalmente. Correcto. Entonces, y la extorsión, en el caso chileno, entre paréntesis, empieza a darse principalmente en las colonias de migrantes, porque ellos ya conocen cómo operan. Claro. Basta que le tienen una hoja así de cuaderno escrita a mano debajo de la puerta y él ya sabe lo que se viene, porque lo vivió de su país, porque viene arrancando de eso a lo mejor. Claro. Entonces, tenemos una inseguridad fuerte. También ha habido estado de excepción, también hay tropas en las calles, pero no pasa nada, para hacerlo franco. La economía, y aquí hay un buen tema, porque se dice, pero es una paradoja porque la economía funciona bien pese a la inestabilidad política. Eso es cierto en alguna materia. Lo hemos conversado, de hecho, en este programa. Claro, pero el tema es que el Perú hoy día, con los precios que tiene el oro, que es uno de los principales productos de exportación peruano, con los precios que tiene el cobre, podría estar recibiendo miles de millones de dólares de inversiones. Y no crece porque tiene un riesgo país muy alto. Y entonces el riesgo país del Perú no es el de los más altos como que es Venezuela y Argentina hoy día, pero está lejos de Uruguay y Chile, que son los que tenemos el riesgo más bajo y por tanto somos más proclives a recibir inversión. Y lo otro es una pésima distribución, porque la economía crece a un 2%, 3%, pero no llega para todo. Y un 70% de las familias peruanas viven en la informalidad. O sea, no tienen salud, no tienen previsión y tienen que salir a la calle a ver cómo se las ganan los soles con su moneda del día. Vendiendo salchipapas, mototaxiando, haciendo comida, en fin, cómo se las rebuscan los peruanos. Precarización. Correcto. Entonces, la economía genera es parte de una enorme desigualdad que no solo llega al tema económico, sino que también incluso al cultural. Esta misma diferencia entre regiones, entre lo que es la costa, lo que es la sierra y lo que es la selva, es muy marcado y muchos chilenos ya viajan a Perú con recurrencia. Y basta ver la diferencia entre Barranco, Miraflores, que son barrios que están muy bien, San Isidro, digamos, bastante bien, digamos, pero el resto del país no es así. Y lo otro que es bastante similar a nosotros, o sea, esa desigualdad también no tan dramática la vivimos en Chile. Basta la desigualdad que hay entre regiones y la capital. Gabriel, quiero llevarlo a otro tema en los pocos minutitos que nos quedan de conversación. Me llega una pregunta que dice, y se la voy a leer textual, para no darle ninguna interpretación. Dice, ¿de qué manera la inestabilidad en el Golfo Pérsico altera la proyección de Chile en el Asia-Pacífico, considerando que la seguridad energética de nuestros principales socios comerciales y, por tanto, la continuidad de nuestras exportaciones queda supeditada a la fragilidad de las rutas en el Medio Oriente? Bueno, nos afecta. No nos afecta a nosotros. A ver, la guerra, que a esta altura pareciera que la guerra es por abrir o cerrar el Golfo de Hormuz, claro, que estaba abierto antes de que se iniciaran las hostilidades, nadie lo discutía. Pero obviamente que nos afecta, porque afecta el precio del combustible, afecta el precio de los fertilizantes, todo eso repercute en la capacidad para la agricultura, pero también afecta en otro tema, y es que nuestro modelo de desarrollo exportador se basó en que nosotros podíamos negociar con todo el mundo, y por eso firmamos tantos tratados de libre comercio y no había problema, porque todo lo comercial lo regía la Organización Mundial de Comercio. Pero vino Estados Unidos, que ha promovido la Organización Mundial de Comercio, y se salió de allí. Y no solo se salió de ahí, sino que a los distintos países bajo la administración Trump nos empezó a poner aranceles desorbitados, y sobre todo que rompían los acuerdos que habíamos firmado los distintos países en esta materia.
vuelvo al Perú ya, Sí. porque si hay un país que está tensionado entre China y Estados Unidos, al igual que nosotros, es el Perú. Porque los chinos le financiaron un tremendo puerto moderno Exacto. en Chancay, cerca de Callao, y los peruanos y los americanos comprenderán que si se molestaban con un cable en Chile, ¿cuánto se van a molestar por un puerto que les va a competir con todo el cabotaje en el Pacífico Sur? Entonces, hay hartos elementos comunes en la realidad peruana que compartimos con Chile. Muchísimas gracias, Gabriel Gaspar, por esta entrevista con buena costumbre, analizando el escenario internacional, el impacto que tiene en nuestro país y en general en la región. Esperamos poder conversar con usted cuando ya se haya resuelto la situación política en Perú. Ahí, después del 7 de junio vamos a estar conversando, Gabriel. Muchísimas Con gracias. mucho gusto, un cordial saludo de Santiago. Muchas Que esté muy gracias. bien. Chao, Nos chao. vemos. Para descifrar las claves del país en el que vivimos, Metropolitan presenta a Francisco